Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos siempre en esta previa del ingreso a Shabbat Kodesh. Un Shabbat Kodesh muy especial porque prácticamente se integra este último tema que estamos estudiando del Rav Wolbe, el Lishma, que tiene que ver con Leshem Hashem, quiere decir por el amor al cielo, por el amor al Todopoderoso, que es el amor al cielo. Se integra, digo, casi increíblemente con el tema central de nuestra Perashat Ashavua aquí en Israel, que es Perashat Korah. Aquí en Israel, como saben ustedes, estamos adelantados una semana. Ya llegará el tiempo en el cual nos vamos a volver a reunificar. Pero justamente hay algo que, hablando del Lishma, hablando del concepto Lishma, que estamos tratando de avanzar en este estudio tan profundo del Rab, eh, esta majloque, este disenso, esta discusión, este escenario tan desgraciado que plantea Korah, un primo hermano de Moshe Rabenu en el desierto, no es tan solo que viene a agregar una realidad sobre, sobre las desgracias que van ocurriendo semana en semana, desde el momento en que se plantearon esas desgracias, la última, la semana pasada, con los 40 años que se decretó sobre la generación del desierto. No, no es para sumar, es simplemente no concebir que puede haber un espacio de quietud, de pensamiento, de reflexión. Eso se llama el impulso. Y eso es lo que se llama Mahloket Shelo Leshem Shammai. Mahloket Shelo Leshem Shammai. Quiere decir una disputa, un disenso, una discusión que no es por amor al cielo, por amor a Dios. Y por cierto, que también las hay, porque nosotros, los seres humanos, así como dicen los Jajamim, Partzufehem Shonim, Deotehem Shonot. Así como cada uno tiene una fisonomía de rostro diferente, así también sus pensamientos son diferentes. Hemos nacido no para discutir, pero hemos nacido para cada uno expresar su opinión, su idea, y de última instancia poder acordar entonces un punto de acuerdo, de concordancia. Pero eso es lo que no pasa con Korah. Korah Shepiquea Hayat, que los Jajamim, como Rashid en su comentario, lo cita diciendo, Marra, ¿qué es lo que vio Korah? Que era tan inteligente, Piquea. Y por eso se pregunta qué es lo que vio. ¿Qué vio para hacer tal tamaño daño irreversible, como estudiamos ayer en Perashat Shavua? Les recomiendo, simplemente no para que me escuchen a mí, pero que escuchen la sabiduría de lo que estudiamos ayer a la noche en Perashat Shavua, acerca de la magnitud de la transgresión de Korah. Korah Shepiqueah, allá. Piqueah es un verbo, el verbo lifkoah, que se aplica a los ojos, saben ustedes. Gracias, More. Es un verbo que todas las mañanas nosotros decimos, Baruch ata Hashem, Eloheinu melech haolam, Pokeah Ivrim. Kadosh Baruj Hu abre los ojos de los ciegos. Y en este caso, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahí se aplica desde ya. Porque también la persona no vidente tiene una luz interior muy fuerte que Kadosh Baruj Hu le bendice con esa luz. Y por eso los Jajamim llamaron al no vidente físico como Sagi de Or, Rav Or, una persona que está llena de luz. Y Korah, que sí tenía sus ojos físicos y que era Piqueah, era una persona muy astuta, muy sabia, muy inteligente,
Marra, ¿qué es lo que vio? Así dice, ahí no atato, su ojo lo confundió. Pero allí ya entonces tendremos que empezar a ver algunos de los conceptos que vamos a hablar en este Shabbat, en el Bet HaKnesset, seguramente. Decíamos entonces que Volve, estamos ya en Perek Dalet, Ne'ilat Shearim. Es el momento de cerrar ya este libro, esta primera parte de este libro, que es, a mi humilde entender, conmovedor. Primero, porque estamos hablando de un Rab, como fue el Rab Volve de Hatzadik Libraja, que no fue una personalidad común y corriente. Le cupo el honor de ser el Mashpia de Yeshivat Mir. El Mashpia, siempre insisto, es lo mismo. No es la tarea del Rab que enseñe, es aquel que tiene sus ojos puestos en cada uno y uno de los alumnos. Es aquel que puede llegar como el mejor médico o el mejor psicoanalista o el mejor psicólogo o el mejor psiquiatra o el mejor docente a ver las dificultades, todo lo que le pasa en ese mundo interior. Así, estas yeshivot, que es una tarea básica de cualquier yeshiva, tener muchos alumnos, Baruch Hashem, es un sueño hermosísimo poder disfrutar de eso, pero también saber cuidar a cada persona, saber cuidar de cada realidad. Y entonces, cuando nosotros que somos docentes, hablo de More Yosef y de mi persona, que somos docentes, ojalá pudiéramos llegar a los talones de Rapolda, porque cada persona que viene a estudiar en nuestro ámbito, en el Bet Midrash, en el Ulpan Giur, en donde fuese, importa la persona, no solamente lo que sabe, importa sus sentimientos, importa las cosas que le acontecen a la persona, aquello que le puede llegar a prácticamente a tener que dejar ese camino que eligió o eventualmente a tener que fortalecerlo para poder continuar. Eso también es parte del Lishma, eso también es parte de la tarea que el Rab Volve nos dice. Él nos decía la semana pasada, les recuerdo nada más, que todo el esfuerzo para poder detenernos en el punto este llamado Lishma es una tarea realmente casi oculta de la vista y también es una tarea muy acotada y recatada, porque este punto del Ishma anidaba, decía él, en lo más profundo de lo oculto del corazón y en lo más profundo de la Sagrada Torah. Dice, y aún, aunque el Talmid Jajam, ese hombre sabio, por experiencia y por sabiduría, ha tenido el mérito de poder detenerse en ese punto interior, esa persona tiene que hacerlo descender, ese punto interior, desde los cielos, hacia el mundo de la acción, hacia nuestra vida, y esforzarnos por ello, porque es un punto muy fino, muy delicado, es un punto sublime a nivel espiritual y que es la profundidad que anida en el corazón, como decíamos en la Torá. Y entonces, todo esto que es tan alto, que es tan elevado, preguntaba el Rab, ¿cómo es que lo podemos llegar a bajar al mundo de las acciones? A un mundo que aparentemente parece ser solo un mundo exterior. Y entonces la única forma que se puede dar, decía el Rab, una gran verdad, es cuando nosotros podemos vestirnos de humildad. Dice, Ein lishma bli tzniut. Eso es lo principal. No existe este lishma, esta forma de poder encontrar ese punto sin humildad. Y nos citaba maravilloso profeta Mijá, que decía, Igit lecha ben adam, matov uma Hashem doresh mincha. Te dijo a ti, oh ser humano, qué es lo bueno y qué es lo que Hashem te pide a ti.
casi a nivel de exigencia. Ki im asot mishpat, sino impartir la justicia. Ahavat chesed, amar la bondad. Beatzene alechet im Hashem Elokecha, caminar humildemente con tu Dios. Este es el profeta Mija. Este es el profeta que vivió los tiempos previos a la destrucción del primer templo. Es un profeta contemporáneo de Isaías, con todo el dolor incipiente de lo que representa la destrucción, pero también con todo el valor de poder decirnos, mira, hay 3 puntos esenciales en la vida para ser persona y para ser un buen yehudí. Primero, persona. Impartir la justicia, no dejar de lado el tema de la justicia, amar la bondad. Justicia y bondad están allí. Tzedek u'mishpat, Chesed u'mishpat. Pero la base de sustentación de todo lo que la persona puede hacer es Atzene Alechet. Es que camines humildemente. Caminar humildemente. Caminar es toda la vida. Porque todo el tiempo que somos seres humanos y estamos vivos, nos llamamos Olejim. Estamos caminando. Y esa es la tarea de Ishma. Estos son los 3 puntos, partes básicas de la Torah toda. 3 niveles, decía el Rab. Impartir justicia es cumplir las mitzvot en los hechos cotidianos. Ahavat Chesed, el amar la bondad. No desde que la mitzvah me obliga a hacer el amor a la bondad, sino de Ahavat Nefesh, porque la bondad es algo que tiene que nacer en lo más recóndito de mi alma y fundamentalmente Atzene Alechet. Shmirá a la Nekudah Primit, Gam Bitchum HaMaaseh. Esa humildad es poder cuidar, resguardar nuestro punto interior esencial como seres humanos en el ámbito de la acción. El ámbito de la acción, como decíamos al principio con Korah, es donde se pierde tal vez la percepción. Por lo tanto, el Rab nos hablaba y nos dice hoy, también en Matan Torah, también en el momento que Kadosh Baruj Hu se reveló ante todos nosotros, ante aquellos salientes de Mitzrayim y todas las generaciones ulteriores en el monte Sinaí, para hacernos oír por primera vez su palabra, cuando en Matan Torah, y entonces el pueblo de Israel llevó a un estatus a este mundo renovado, Pascá Zohamatán, todo lo que representaba esa situación virulenta de lo que era el pecado transmitido desde Adán a Rishon, volvió al estadio del hombre antes de su transgresión. Allí, en Matan Torah, dice el Midrash Tanjumá, explica el Midrash, que citamos mucho en nuestros estudios, Veish al yirá bejolá, y que ningún hombre sea visto sobre en toda la montaña. Quiere decir, nadie podía ascender a esa montaña. Dice Rab, las tablas primeras que se dieron en forma pública, Moshe Rabbeinu descendió al tzibur, a la gente, en forma pública. Por eso, sobre esas tablas fueron dominadas por el ojo negativo, el Ain Ra, y fueron rotas. Y por eso le dijo Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabbeinu, mira, para poder recibir la Torah no hay nada más ejemplar que la tzeniut. También es difícil ser tanua. También es difícil ser una persona recatada, modesta, humilde. Es muy difícil. Puede ser la lucha de toda la vida. Escuchamos en la canción que decía Rabbi Akiva Ish Sanua, allá Ro'e ben Ro'im,
A ver, aquí ven un hombre, Sanúa. ¿Y qué significa ese Sanúa? Tenemos que aprender que Kadosh Baruj Hu le dice que ¿qué es lo que Hashem te exige a ti? Caminar humildemente. Si este versículo no estuviera escrito, sería imposible decirlo. Dice el Rab. B'matzav shel kedusha ila'a, en una circunstancia de santidad elevada, cuando solamente hubo una revelación de Dios en forma pública, aún que estábamos en el momento de mayor santidad, aún en ese momento había cierto aspecto de hitzoniut, de exterioridad. O sea que a veces podemos estar en un momento de super elevación a nivel espiritual, y el Rab dice, en ese momento también hay algo de todo ese mundo externo que nos rodea y que no nos podemos desprender, y allí se aferra el ojo negativo. Este Ain Ra es Asakana Atzmit, es el peligro personal de la creación material que se ve a los ojos nuestros. La mano de Akadosh Baruj Hu, bendito sea, nos arroja, nos envía desde los recónditos cielos de aquel infinito, bendito sea, que nos manda, dice el Rab, una creación material, donde el ojo humano, este ojo de carne y hueso, domina sobre esa creación material. Ese ojo, cuando ve los cielos y la tierra, ese ojo puede también ver en ellos una creación externa, exterior, como si en lugar de los cielos y la tierra no hay Dios. Y no es así, dice el Rabor. En Shum Davar Chutz me Elohim. No hay nada fuera de la divinidad. Y el que dice en el Birkat Azimun, que es el Birkat Amazon, Umitubo Hayinu, Areize Amaaretz, como dice la Gemara de Berajot, Umitubo Hayenu, Areize Amaaretz, dice, es una Amaaretz, dice, y de su bondad vivimos. Esa persona es un ignorante, dice la Gemara. Kiim Betubo Hayenu, si no, tenemos que decir Betubo Hayenu. En su bondad está nuestra vida. Quiere decir, dentro de la bondad, bendita sea de Él. Y entonces, en Klum Chutz Mimenu y Baraj, no hay nada fuera de Él, bendito sea. Por lo tanto, queridos amigos y amigas, Rabol dice, si tenemos que ir a la verdad de lo expresado, no hay nada que sea exterior, externo, hitzón, sino que hay una parte en la creación que nuestros ojos, observan y prácticamente lo dominan. Nosotros vemos los cielos y la tierra material, y allí es donde radica tal vez el lugar del error y del obstáculo. Mucho antes, Lifnei de Lifnei, el mucho anterior de lo anterior, de la distinción y el deseo de lo bueno y lo dulce, de lo agradable, que contienen todos los placeres de este mundo. Hablaba la semana pasada el Rab, les recuerdo que el recipiente para poder ser receptores de todo este shefa, de toda esta abundancia de lo divino y cada brajá
que descienden de ese mundo interior al mundo exterior con pureza y con santidad, era la tzniut, era el recato, la modestia, la humildad. Y entonces esta brajá se transformaría, sería la Torá, la mitzvah, la conducción, cómo yo me comporto, el nes, el milagro, el privete, mis hijos, mis descendientes, o también llenar mis tesoros materiales. De una u otra manera, ese sería el punto, ¿no es cierto?, de lo que es esa disfrutar de este mundo. Pero todo a partir de qué? De que no hay nada hitzón, no es lo que mis ojos ven, no, hay otro ojo que está viendo a nivel interior. Por eso dice el Rab, si me permiten ahora, trataremos de ver en esta visión tan conmovedora, esta visión tan conmovedora se refiere, por supuesto, al profeta Yeshaya en su capítulo 6. Está ahí él parado en la parte externa del Bet HaMikdash. Y él está viendo la revelación de Kadosh Baruj Hu. Y allí dice el profeta Yeshaya, Serafim Ombim Bimalo. Él está viendo como si fuera un Cohen, que no puede ser el Cohen, Yeshaya era Cohen, pero cuando el Cohen podía ingresar a ese lugar más sagrado, al Kodesh HaKodashim, podía sentir la presencia de lo divino y también sus ángeles ministeriales. Serafim Omdim Bimalo, así lo dice Yeshaya en su capítulo 6. Los serafim es una categoría de ángeles que, como su nombre lo indica, Saraf, viene del verbo Soref, que habla del fuego. O sea, Malachab Ruhot, Mesharetab, Yesh Loet, que hace de sus ángeles vientos y de sus servidores un fuego abrasador. Ahí están los serafim. Los serafim están, Mimal, por encima, en lo alto. Shesh Knafaim, cada uno, él los puede reconocer con 6 alas. Vistai Mijase Panav, con 2 cubrían sus rostros. Vistai Mijase Reglav, con 2 habrían de cubrir sus piernas. Vistai Miofef, y 2 eran utilizadas para desplazarse y volar. Por supuesto, ustedes se darán cuenta que no había forma de identificarlos, porque todos eran alas, ¿verdad? Y entonces, dice el Tirgum de Jonathan, Bitrein mejaze apoi de lo jaze, dice, con 2 se cubrían sus rostros, que no se podían ver. Ubitrein mejaze ragloi de lo mitjaze, y dice, y con 2 se cubrían sus piernas, que no se veían. Queda claro, ¿no? El Tirgum la traducción quiere hacerlo más evidente. Ubitraen Yeshamesh. Y con 2 servían a su creador. Entonces, ni para ver ni para ser vistos, dice el Rab, dice el Midrash, Bela'abod, solamente que servir a Dios. Dice, cada mirada y cada observación conllevan con ellas un peligro para que ninguno de nosotros salga afuera. Quiere decir, para que no me transforme a mí, quiere decir, a mi percepción en solamente una percepción exterior. Lo hitzoní. Lo hitzoní significa a veces nuestro juicio valorativo por lo que vemos superficialmente. Y si eso pasa en el juicio de lo que representa la presencia del Kadosh Baruj Hu en este mundo, ahí estamos verdaderamente en una situación compleja. De aquí, dice Rab, radica, está la fuente y la raíz de lo que es Torah Tatzeniut. La Torah de ese concepto de la modestia, de la humildad, del recato, que no pasa solamente por la ropa que uso,
Pero fundamentalmente, esa obligación que me llevó el profeta Mijá a tener que saber cómo conducirme delante de Dios. Atzene aleje, caminar humildemente, porque solamente en ese caminar humilde con Hashem se pueden preservar las cosas tanto en su espiritualidad y en su aspecto interior, así como los serafín, como esos ángeles que arden, abrazadores, con ese que están allí en lo alto, junto al Creador. Por lo tanto, dice Rab, Harei Atzniut shomeret al kol shefa me'olam arruhani al ruhaniuto. De aquí tú podrás comprender, dice el Rab, que la Tzniut, que esta medida de caminar humildemente con Dios es lo que preserva esa plenitud del mundo en su espiritualidad, en el mundo espiritual y en su espiritualidad. Y entonces dice, Dakutó upeniuto, su fineza y su interioridad, aun cuando la persona ingresa a ese mundo exterior, cuando la persona está viviendo ya toda la materialidad de su cuerpo. Torah o mitzvot keitzad. ¿Cómo se puede dar entonces este conjunto de Torah y junto con los mitzvot? Dice la Gemara de Sukkah, Memtet Aleph 49a, Mai dichtir Hamuke Yerejaich. Dice que son tus muslos, la parte de la pierna, que es la parte de la fuerza. Lama nimshelu divrei Torah leyerech. ¿Por qué las palabras de la Torah fueron equiparadas a esa parte de la pierna, el muslo, la parte más vigorosa? Tomar leja, ma yerech, beseter, af divrei Torah beseter. Entonces aquí la Gemara nos viene a explicar una percepción de lo que es el yerech. Todo el mundo traduce la palabra yerech como si fuera el muslo, y por eso lo tomé de la traducción original. Pero ¿saben lo que es yerech? Yerech representa la genitalidad. Hamuke yerechai. Hamuk viene como de que estuviera oculto, cerrado, borrado, no se lo puede discernir. ¿De dónde viene la palabra yerech? Yerech, cuando se nos habla de Jacob y sus descendientes, nos hablan de Yotzei, Yerech y Jacob, que salieran de la descendencia de Jacob. Obviamente la descendencia es la genitalidad. El primero en mostrarnos ese camino es Abraham Avinu. ¿Se acuerdan cuando va a enviar a su siervo más fiel, Eliezer, en búsqueda de una mujer para su hijo, en este caso a Rivka? Y antes de irse, Abraham le dijo, Simna yadeja tajat yereji, pon tu mano debajo de mi órgano genital. Yereji representa en el ser humano, en el hombre en este caso particular, lo que es su continuidad, su prolongación. Por eso dice, ¿por qué la Torá ha sido llamada Yerejai? ¿Qué tiene que ver la Torá con Yerej? Así como el Yerej, que es la genitalidad, está Baseter, permanece en lo oculto, Avlibrei Torah Beseter. También las palabras de la Torá están en un marco de lo oculto. Veainu, Emar Rabbi Elazar, Mai dichti b'yid becha adam, ma tov u'ma Hashem doresh bimcha, ki'im, etcétera, atzene alechet. ¿Qué es lo que está escrito? Y preguntan otra vez al profeta Mijá. Te dijo a ti, oh ser humano, ¿qué es Hashem lo que te exige a ti, te pide a ti? Les recuerdo impartir justicia, amar la bondad, y fundamentalmente caminar humildemente delante de Dios
Dice, Zo Otzaat Amet de Achnasat Kala la Jupa. Atzene Aleje, impartir justicia, amar la bondad y caminar humildemente es. Otzaat Amet es que el muerto pueda ser enterrado. Achnasat Kala la Jupa, acompañar y producir y procurar los gastos necesarios para una novia para que pueda entrar en su jupá. Valor de Marim Kalvahomer. Y dice, por supuesto que todo esto lo podemos inferir de una regla menor a una regla mayor. Dice así, esos casos que se atreverían, se hacen en forma pública, faresia, asistir a la levaya de una persona, procurar los gastos que tiene que gastar la novia para su casamiento, y son cosas que se hacen en forma pública. La Torá me dice que lo hagamos en forma recatada y humilde. De Marim Shadarkam la Sotam Betzina, Alajat Kama Bekama, aquellas cosas que se suelen hacer en forma recatada y oculta, ¿no? Matar Beseter, como se dice, ayudar a alguien Beseter en forma oculta, con cuánta más razón. Por lo tanto, dice Rabolve, de esta Gemara, nosotros aprendemos que el ocuparnos del estudio de la Torá en forma acotada, recatada, humilde, modesta, se bendice, se ve bendecida. No anunciarlo públicamente en todas las calles de la ciudad, porque esa plenitud espiritual a partir de la cual nosotros tenemos el mérito a través del estudio de la Torá es la más elevada de todas las influencias y plenitudes que puede haber en el mundo. Y cuando verdaderamente somos acreedores de ella, cuando Divrei Torah Beseter, quiere decir las palabras de la Torah están en lo oculto, no ser evidente lo que no necesita. Be'etzmu'im Chochma, como dice el libro de Mishle, capítulo 11, y junto a los humildes, los modestos, la sabiduría. Y ya hemos estudiado y escuchado también y aprendido en la Gemara, en esta Gemara de Sukkot, hasta dónde llega el compromiso de la tzeniut en las mitzvot, de cómo debo cumplir con recato, con modestia en las mitzvot. Precisamente la mitzvah, todas esas mitzvot que por lo general se suelen hacer en fargesia, acompañar a un difunto, a ir a comprar, procurar las cosas de la novia, y allí se nos dijo que las hagamos en forma modesta, recatada, sin tanta aladaca, diría. Todo eso es para qué? Para que no ingrese en ese ámbito el Ain Hara, ese ojo negativo que finalmente nos lleva a perder ese punto interior y lo transforma las cosas espirituales en cosas superficiales. Hadar Ir'a Mitzvah, dice el Derejeretz Zutat. Hay una masejet muy hermosa que se llama Derejeretz pequeño. Y ahí dice, la gloria del temor es la mitzvah. Y la gloria de la mitzvah es la tzeniut. Eso para tenerlo como un cartelito personal. Hadar Ir'a Mitzvah. La excelencia del temor es la mitzvah que se cumple en pleno. Pero el Hadar de la mitzvah, la excelencia, de ahí viene la palabra mehadri, de la mitzvah es la tzeniut. Es el recato, la modestia. העושה מצוותיו דרך מצוות אנשים מלומדה, y aquí el escenario crítico. Todo aquel que cumple una mitzvah o sus mitzvot como si fuera parte de una rutina, se llama en hebreo mitzvat anashim belumada. Algo que yo lo aprendí a hacer, y entonces rezo hoy porque recé ayer y voy a rezar mañana porque recé hoy. Eso se llama mitzvat anashim belumada. Eso se llama una rutina muy triste,
La persona que hace sus mitzvot de esa manera no siente para nada que las mitzvot sean hechos naturales, tanto como talar árboles o el golpe de un martillo, sino que solamente para sus ojos espirituales tan elevados, que el Boré Bejasdó, que el Todopoderoso con su gran bondad, los revistió con un elemento de santidad. Y ya, por supuesto, la persona que piensa que todo lo hace mecánicamente, dice, ya su Ain Ra, su ojo negativo, empezó a dominar sobre cada acción que él se propone hacer relacionada con las mitzvot y las transforma simplemente en superficiales. Antes y mucho antes de que la persona en general pudiese percibir cuál es el punto espiritual de esas mitzvot. Y dice Rab, un desafío. Y ahora mira y observa cómo se puede definir esta balanza en una pregunta. ¿Qué es preferible? ¿Qué es preferible? Pregunta Rabbol. La osadía de la santidad al que hace una mitzvah precisamente de Gilui Jeref La'agalo Agil, una persona que cumple con la mitzvah, demostrando a veces esa fuerza, esa osadía, vuelvo a repetir, de la burla de los que se burlan de él, o la azotan bederech tzniut, o hacerla en forma recatada y modesta. Pregunta, ¿no? Azut de Kedushá, leose mitzvot davka begilui jeref la'agalo agil, esa osadía de santidad para quien hace las cosas y aún delante de ese mundo burlesco, o hacer las cosas en recato. El Ramá, Rabbi Moshe Isserles, escribió en sus comentarios al Shulchan Aruch. Les recuerdo que Rabbi Moshe Isserles es el autor de todo el agregado al Shulchan Aruch, que es de Maran Yosef Karo Sefaradí, de toda la usanza ashkenazí. Y explica él en el primer seif, en el primer inciso del Shulchan Aruch Or HaChaim, dice el Ramá, en el primer lugar, que dice Itgaber Keari, dice Maran Yosef Karo, que la persona debe despertar con la fuerza de un león para hacer el servicio de Kadosh Baruj Hu. Ahí el Ramá, Rabbi Moshe Isserles, agrega, Veloit Bayesh Mipnei Bnei Adam, y que la persona jamás tenga vergüenza a causa de las personas, de otros seres humanos, Amal y Gimalab, que se burlan de él. En cuanto a él, a su tarea, su servicio a Dios, dice, Gamatzne Alejet, lo dice el Ramá, también tiene que hacerlo en forma recatada y modesta. Y el Gaón de Vilna, de las mayores autoridades del mundo litaí, explica qué tiene que ver estas palabras. Rosel Omar, Absheloit Bayesh, Mikol Makom, Kol Mashiyase, Beatzne Adid. Y aún así, dice el Gaón de Vilna, aun cuando no te avergüences de ese entorno que se burla de ti, es preferible que hagas las cosas beatzne, y lo hagas en forma modesta. Hay que tener a veces un poquitito de cuidado. Más que nada cuando estamos viajando, por ejemplo. No porque uno tiene vergüenza, sino que no sabe con quién se encuentra en ese viaje. Estoy hablando de un avión. Por supuesto que el tiempo de la tefila es importante. Pero si yo sé que llego a mi escala en la hora de la mañana, que puede ser que no me coincida justo, si puedo sacar los horarios, para poder hacer tefilá en tiempo y el Shema en tiempo, fantástico. Y lo puedo hacer en el aeropuerto, buscando un lugar separado de la gente, para no estar allí en medio de una realidad que puede ser burlesca. Lo pongo como un ejemplo personal. Yo prefiero eso y no hacerlo en el avión,
donde tengo a cada rato quienes pasan al costado y que miran, y el otro que se tiene asiento, que se quiere levantar para ir al toilet o lo que fuera. Entonces a veces hay que, lo yo nunca me da, por supuesto que no me da vergüenza, pero a veces hay que saber ubicarse a ese nivel. Y así el Rab entonces nos dice, hasta aquí hablamos de lo que es la tzeniut en el marco de la Torá y de las mitzvot. Y por lo tanto dice, pero sin embargo, todo en la plenitud, el shefa de la bendición, ha de descender sobre nosotros de Seter u Be'ejabe, en oculto. Mamás, la bendición no la vamos a ver. También la bendición de nuestro granero y de nuestro viñedo. Dijeron los Jajamim, la Gemara de Baba Metziah, perdón, Eina Braja Shorá, Ela Badabar Samuy Me'aim. Si uno quiere saber dónde anida la braja, en aquello que está oculto de los ojos. Por lo tanto, dice, a veces la mirada del dueño de ese granero que viene a medirlo y para saber cuántos costales tiene dentro del granero, dice también eso suele ser un ain hara, suele ser un ojo negativo frente a lo que es el secreto oculto de la brajá de los altos cielos. Porque él lo que está viendo con sus ojos humanos de pasar y mide tanto en el peso y el volumen, pero si yo me aferro solamente a esa mirada superficial, me estoy yo mismo ocultando de algo mucho más profundo, de ese secreto recóndito de la espiritualidad de esa brajá que viene del cielo. Y de esta manera la persona provoca que esa brajá se detenga. Esto es la antesala de nuestro final, que con favor de Dios llegaremos el próximo Yom Shishi, próximo viernes, donde llegaremos al final de este primer libro que merecen ustedes una felicitación por haber estudiado con todo este tiempo. Nuestro Sheur fue Leilu Nishmat, de mi hermana Regina Marta Baddel Maester, que hoy, 25 de Sivan, es un día muy complejo porque en este día, hace 9 años, nos dejó imprevistamente en este mundo. Es una enfermedad que se declaró en un mes y en última instancia, en función de ella, creo que sin saberlo ella, era una mujer que actuaba lishma, todo lo que hacía lo hacía lishma. Que tengamos Shabbat Shalom. Gracias por acompañarnos. Besarot Tovot. Refuah Shlema para nuestro querido Raúl Liebman, que enfermó de corona. Así que esperemos que todos estén bien, de buena salud también. Refuah Shlema para él y Shabbat Shalom para usted. Gracias.